¿Cómo empezar un encuentro para testificar? ¿Cómo empezar un encuentro para testificar? Número uno, podemos empezar conversando con la persona. Como Jesús el Señor en Juan capítulo 4, Él primero debió relacionarse un poco con la persona. Empiece en el ámbito natural y luego cambie al sobrenatural. Hable acerca del clima, del fútbol, de lo que está pasando, quizás algo importante a nivel local, a nivel mundial, aún del deporte puede ser, y luego utilice algo de noticias, ¿cierto?, de los mismos temas para dirigir la conversación hacia lo espiritual. La clave aquí es estar siempre atento e intencional en sus conversaciones. Mantenga siempre el evangelismo en su mente y busque la manera de darle vuelta a la conversación para hablarle de Dios y las cosas espirituales. Utilice un ejemplo de la muerte de una persona importante. Aquí yo le quiero dar algunos ejemplos. Y por ejemplo, utilizar, ¿cierto?, quizás alguna muerte de alguna persona importante. Y en la siguiente conversación, piense en lo que usted haría para hacer lo mismo. Escuche este ejemplo, escuche este diálogo que yo se lo comparto como un ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, genial. Gracias por preguntar. Oye, ¿supiste que tal persona acaba de morir? Sí, qué mal. ¿Y esto no te hace reflexionar un poco y pensar en lo que nos va a pasar después de la muerte? Sí, así es. ¿Qué crees que te va a pasar a ti después de la muerte? Ya está, hermano. Ahí está. Use cualquier noticia o simplemente dígale lo que aprendió, ¿cierto?, en la Biblia, durante la semana, alguna palabra que el Señor le haya revelado también para compartir. Esto le va a llevar directamente a un encuentro para testificar. Y usted sabe que el tema acerca de la muerte es un tema muy actual, es algo muy real lo que está pasando en este momento, muchos lugares, mucha cantidad de gente que ya no está, desde el año pasado hasta la fecha, gente que ha muerto y muchas familias que están heridas. Entonces el tema de la muerte, el tema de la eternidad es un tema muy importante y yo aquí le acabo de dar un ejemplo. Podemos hablar también de la familia, podemos hablar de los temores y del vacío que también la gente siente por dentro en este momento. Entonces son puntos importantes y ejemplos que yo le comparto para que podamos preparar estos temas, porque el Espíritu de Dios usará lo que también hay en su mente, lo que de su corazón sale a través de su boca. Mientras más nos preparemos, mientras más estudiemos, mientras más nos consagremos, mientras más estemos conectados con Dios, Dios le va a usar con mayor poder y con mayor gloria para su gloria. Le voy a dar otro ejemplo de otro diálogo. Hola, ¿qué tal? Qué día más bonito, ¿verdad? Sabes que tengo una reunión en la iglesia, en la casa, en esta tarde, en esta noche. Mira, y no quiero faltar, no puedo faltar. ¿Tú asistes a algún lugar? ¿Asistes a algún lugar, a algún altar de adoración donde se lea la Biblia, donde se estudie? O también le podemos preguntar, ¿piensas tú en las cosas espirituales? Y reitero otra vez, ¿a dónde crees que vas a ir
después de la muerte, la gran mayoría de la gente dirá, yo creo que voy a ir directamente al cielo. Y le preguntamos nosotros, ¿y por qué? Dirán muchos, porque yo soy bastante bueno, pues no soy tan malo para ir a otro lugar. Así de sencillo podemos empezar una conversación. Debemos estar atentos e intencional, ¿cierto?, para darle vuelta a la conversación y hablar de las cosas espirituales. Cuando hablamos con la gente, debemos procurar hacerles pensar en lo que pasará después de la muerte. Y yo le quiero seguir dando algunas ideas para que usted las considere y para que usted las pueda usar, ¿cierto? Y que tienen que ver con el presente y con la eternidad. Yo creo que esto es algo muy real, tan real, y sobre todo ahora, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que se está pasando y con todas las señales que se están cumpliendo y se han cumplido. Maranata, Cristo viene. Le doy ejemplos. En 150 años, pregúntele a la persona, en 150 años, ¿qué le va a importar a usted? ¿El dinero? ¿La casa? ¿Su auto? ¿La gente que está con usted? ¿Su esposa? ¿Su novio? ¿Su pololo? ¿Su polola? ¿Qué le va a importar en 150 años más? En 150 años lo que nos va a importar a todos es que si estamos en el cielo o si estamos en el infierno. Esta pregunta puede ayudarle a alguien a darse cuenta que las cosas más importantes son las eternas, no las de este mundo. Otra pregunta. Si usted muriera hoy, si le tocara la hora de partir, ¿está 100% seguro que iría al cielo? Aunque esta pregunta es muy común, siempre sirve para hacerle a la persona reflexionar sobre cómo está con Dios. Cuando usted le hace a alguien esta pregunta, hay que tener mucho cuidado, mucho tino, mucha sensibilidad con el tono de voz, porque esta pregunta es tan directa que a veces puede ofender a la persona. Así que es muy importante que nosotros mostremos un interés genuino por esa persona, por esa alma. ¿Cómo? Como por ejemplo en el tono de voz, en el rostro, en la empatía, en el amor, en la calidez, en gestos, como personas. Mirarle a los ojos. ¿Otra pregunta? ¿Puede usted ayudarme en este proyecto? Con esta pregunta, usted puede presentar el Evangelio a través de un proyecto de investigación, como por ejemplo una investigación acerca de las creencias de la gente. Ir con una bitácora, con un cuaderno, con un lápiz, como un tipo de encuesta, y preguntarle, ¿me puede usted ayudar con este proyecto? Y eso nos ayuda para también captar a la gente y estar haciéndole preguntas. Puede ser una investigación personal o algo que se haga como grupo, como un grupo de iglesia. La primera pregunta puede ser algo como esta. Estoy hablando de este tipo de proyecto. ¿Qué es lo que usted cree que pasará después de la muerte? Después de que la persona explique lo que cree, hágale esta pregunta. ¿Por qué cree eso? Esta pregunta es importante porque le obligará a la gente, a la persona, a evaluarse, a evaluar la fuente de autoridad de lo que ella cree. La tercera pregunta es la que dirige la conversación hacia dónde usted quiere ir. ¿Usted se considera una buena persona? No importa si le dicen que sí
no importa si le dicen que no. Si dice que sí, usted siga inmediatamente con la cuarta pregunta. Si dice que no, pregúntele por qué y después siga con la cuarta pregunta. Y la última pregunta, ¿cierto?, es la que abre la puerta para que la ley, la instrucción de Dios haga efecto en el Señor. ¿Ha guardado usted los 10 mandamientos? Gloria a Dios. Que esto nos sirva como tips, como puntos, como consejos, como sugerencias para la gloria de Dios al momento de ese encuentro para testificar y hablar de la salvación a las almas. Otro punto, ¿qué es lo que usted cree que pasará después de la muerte? Aunque esta pregunta es buena para el proyecto de investigación, también sirve dentro de una conversación común y corriente. Porque cuando se habla de muerte, mucha gente quizás hasta lo evita. No quiere hablar de estos temas, de este tema, pero el hablar de la muerte es un tema que purifica, que santifica y que nos hace mirar hacia arriba a nuestro Creador. Gloria a Dios. Es interesante saber lo que la gente cree, especialmente en cuanto a lo que pasa después de la muerte. Así que hágale a alguien esta pregunta y tenga interés genuino en su respuesta. Escúchele. Hágale preguntas para aclarar lo que no entiende y siga conversando sobre Dios hasta que pueda testificarle de lo que usted cree, lo que la Biblia dice. Escrito está acerca de lo que pasa después de la muerte. Recuerde que la Biblia dice que está estipulado que el hombre muera una pura vez y después de esto el juicio. Entonces es importante tener claro todos estos temas. El Señor nos permita, ¿cierto?, en algún momento poder hablar acerca de la salvación, poder hablar acerca de lo que tiene que ver con estos temas, ¿cierto?, que son muy importantes tenerlos claros. En todo el mundo, ¿qué es lo más importante para usted ahora? En el día de su muerte, ¿qué cree que va a ser lo más importante para usted? Hágale a la persona la primera pregunta y espere hasta que se explique. Muchas personas dirán, quizás el dinero es importante, la familia, la buena salud, etcétera, etcétera. Después le podemos hacer la segunda pregunta acerca del día de su muerte. Utilice su respuesta a la segunda pregunta para hacerle entender que lo más importante en el día de la muerte es la salvación. Si va a ir al cielo o va a ir al infierno. Estas dos preguntas pueden empezar una buena conversación acerca de las cosas espirituales y eternas. Son solo ejemplos, pero pueden ayudarnos. Muchas veces el miedo nos paraliza, pero con un poco de preparación, con un poquito de preparación, ¿cierto?, de antemano, como por ejemplo, todo lo que hemos hablado y hasta el proyecto del cual yo le estaba platicando, podemos vencer el temor y lograr testificarle a la gente. Con la práctica vamos mejorando nuestro propio estilo y llegamos a ser mucho más personales en nuestro trato con la gente. Así que haga el intento, hermanos, familia del Señor, inténtelo. No diga nunca no puedo ni no quiero, lo intentaré. Haga el intento con estas ideas que yo le estoy compartiendo y luego invente otras con las cuales usted se sienta más cómodo. Que el Señor nos dé la sabiduría y las estrategias, las tácticas para todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con evangelismo. Y como siempre, cuando es algo nuevo, quizás al principio no es fácil, no es imposible tampoco con la ayuda del Señor, pero lo más importante es que usted lo haga, lo siga haciendo y lo siga puliendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
Número dos, en lo que estamos hablando de cómo empezar un encuentro para testificar. Número dos, puede empezar con un tratado. Todos nosotros conocemos los tratados, conocemos los folletos, para romper el hielo y meterse en el agua de una vez. Esta es una manera muy directa para iniciar un encuentro para testificar. Puede aplicarla en una conversación normal con alguien o cuando sale con la intención específica de repartir tratados y testificarle a la gente. Usted se acerca a alguien con una sonrisa, le ofrece un tratado, por ejemplo, yo por ahí he visto unos tratados que tienen como $1, no sé, una idea que le estoy dando, que se me ocurre, ¿cierto? Lo que le doy el ejemplo, ¿puedo darle uno de estos? La persona va a preguntar ¿qué es? Es un billete que sale en $1 por un lado. ¿Le puedo hacer la pregunta de 1.000.000? Qué interesante. Claro, sí. Hágame esa pregunta. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Entonces el tratado es una herramienta. Es obvio que debemos leerlo, debemos entenderlo y debemos aplicarlo, ¿cierto? Para poder explicárselo a la persona. El tratado le ayudará a romper el hielo, simpatizarle a la persona y darle vuelta a la conversación para hablar de las cosas espirituales. Todo esto puede suceder en menos de 2 minutos. El compartir las buenas nuevas de salvación es un mandamiento, no es una opción. El Señor nos llama para poder ser luz en este mundo de tinieblas, ser sal en una tierra insípida que no tiene a Dios, que no tiene al Señor en sus vidas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muchos aún no le reciben, no le aceptan al Señor Jesús en sus vidas, mucho menos con un arrepentimiento verdadero. Entonces quiero decirle que debemos prepararnos, debemos esforzarnos y esforzarnos es ir un poquito más allá de nuestras fuerzas, ¿cierto? Porque yo quiero decirle que sí se puede, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que si muchas veces fuimos capaces y cuando no conocíamos a Dios y estando en el mundo de hacer cosas a lo mejor locas o hacer cosas que a lo mejor nos esforzábamos, yo digo, ¿por qué no hacerlo ahora para Dios? Entonces yo le motivo, yo le impulso en el nombre del Señor para que usted se pueda esforzar, para que usted pueda aplicar, ¿cierto?, todas estas enseñanzas para la gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que todo esto sea para la honra y para la gloria de Dios.